Capítulo 13. El camino del progreso. Llevar la cruz. En el capítulo anterior hablamos varias veces acerca de servir al Señor. Ahora veremos la provisión que Dios ha hecho para tratar con el problema de la vida del alma, y nos ayudaría a considerar los principios que regulan el servicio. Dios ha establecido leyes espirituales que rigen nuestro mundo, y nadie que quiere servirle puede evadirlas. La base de nuestra salvación es el hecho de la muerte y resurrección del Señor, y las condiciones para nuestro servicio son también así de específicas. Al igual que la muerte y resurrección del Señor son la base para que Dios nos acepte, el principio de la muerte y resurrección es la base de nuestra vida y servicio para Él. La base de todo ministerio verdadero. Nadie puede ser un siervo verdadero de Dios sin conocer el principio de la muerte y de la resurrección. Aún el Señor Jesús sirvió sobre esta base. En Mateo 3 vemos que nuestro Señor se sujetó al bautismo antes de comenzar su ministerio público. Sin embargo, Él no fue bautizado debido a que tuviera algún pecado o porque necesitaba ser lavado. No, el significado del bautismo es un símbolo de la muerte y la resurrección. El ministerio del Señor no comenzó hasta que en figura tomó ese paso. Después que se bautizó y que voluntariamente tomó el terreno de la muerte y la resurrección, el Espíritu Santo posó sobre él. Y fue entonces que comenzó a ministrar. ¿Qué nos enseña esto? Nuestro Señor era un hombre sin pecado. Es el único que ha existido sobre esta tierra sin conocer el pecado. Sin embargo, como hombre, tenía una personalidad separada del Padre. Acuérdese de sus palabras cuando dijo: «No busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió». ¿Qué significa esto? No quiere decir que el Señor no tenía su propia voluntad. Sí tenía una voluntad, como lo indican sus propias palabras. Como hijo del hombre, sí tenía una voluntad, pero no la llevó a cabo, sino que hizo la voluntad del Padre. El alma humana, la cual tomó cuando llegó a ser un hombre, era ese elemento que estaba dentro de él que se distinguía del Padre. El Señor tenía un alma, porque era un hombre perfecto, y también tenía un cuerpo. Al igual que usted y yo tenemos un alma y un cuerpo. Por consiguiente, Él podía actuar desde su alma, es decir, de sí mismo. Inmediatamente después del bautismo del Señor y antes de su ministerio público, Satanás vino a tentarlo. Lo tentó a satisfacer sus necesidades básicas, incitándolo a cambiar las piedras en pan. Lo incitó a ganar el inmediato respeto de su ministerio y a aparecer milagrosamente en el templo y a tomar sin demora el dominio del mundo que le correspondía. Usted podría preguntarse, ¿por qué lo tentó a hacer esas cosas tan extrañas? Tal vez piense que debería de haberlo tentado a pecar de una manera más obvia, pero Satanás no hizo esto. Él sabía lo que hacía. Simplemente le dijo a Jesús: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». ¿Qué quería decir esto? Él lo retó. La implicación es esta: si eres hijo de Dios, debes hacer algo para comprobarlo. Algunos seguramente van a preguntarse: si lo que dices es cierto, ¿por qué no quitas toda duda y lo compruebas? El objeto del sutil Satanás era tratar que el Señor actuara por sí mismo, es decir, de su alma. Y podemos concluir, al considerar la posición que tomó al respecto, que Jesús odió esto.
En Adán, el hombre actuó por sí mismo separado de Dios. Esa fue la tragedia que ocurrió en el huerto. Ahora el Hijo del Hombre, estando en una situación similar, tomó otra posición. Más tarde, él define esta posición como un principio de vida básico, cuando dijo en Juan 5:19, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Esta manera de negar totalmente la supremacía de la vida del alma dirigió todo su ministerio. Así que podemos decir con certeza que toda la obra que hizo Jesús en la tierra antes de su muerte en la cruz fue sobre la base del principio de la muerte y la resurrección, aún antes de ir al Calvario. Todo lo que hizo fue sobre esta base. Pero si esto es así, si el Hijo del Hombre tiene que pasar en figura y en principio por la muerte y resurrección para obrar, ¿podríamos nosotros hacer otra cosa? Ningún sirviente del Señor puede servirle sin conocer este principio en su vida. Simplemente no es posible. Jesús le indicó esto a sus discípulos claramente cuando los dejó. Había muerto y resucitado y les dijo que esperaran en Jerusalén hasta que les recayera el poder sobre ellos. ¿Qué es este poder del Espíritu Santo? Este poder desde lo alto del cual habló. Es la virtud de su muerte, resurrección y ascensión. Usando otra figura, el Espíritu Santo es como un vaso en el cual todas las virtudes de la muerte, resurrección y ascensión del Señor fueron depositadas para que llegaran a nosotros. Él es el que contiene estas virtudes y las comunica al hombre. Por esta razón, no se podía dar al Espíritu hasta que Jesús fuera glorificado. Solo entonces podía posar sobre los hombres y mujeres para que pudieran testificar. Todo testimonio está vacío si no tiene las virtudes de la muerte y resurrección de Cristo. Podemos encontrar lo mismo en el Antiguo Testamento. Consideremos un pasaje conocido en Números 17. Se había retado al ministerio de Aarón y el pueblo de Dios se preguntaba si Aarón era verdaderamente el escogido por Dios. Estaban sospechando y dijeron, no sabemos si ese hombre fue ordenado de Dios. Entonces Dios se propuso comprobar quién era su sirviente y quién no lo era. ¿Cómo lo hizo? Por una noche se colocaron 12 varas muertas delante del Señor en el santuario, sobre el testimonio. A la mañana siguiente, el Señor indicó quién era su ministro escogido, porque su vara correspondiente reverdeció y llevó fruto. Todos conocemos el significado de esto. Esa vara de almendra que reverdeció habla de la resurrección. La muerte y la resurrección son la señal de un ministerio que Dios aprueba. Sin esto no se tiene nada. La vara de Aarón que reverdeció comprobó que él estaba sobre la base correcta. Dios solo reconoce como sus ministros los que han pasado por la muerte a la resurrección. Hemos visto que la muerte de Cristo obra de diferentes maneras. Sabemos cómo opera en cuanto al perdón de nuestros pecados y que sin el derramamiento de sangre no hay perdón. Además, hemos visto cómo su muerte opera para librarnos del poder del pecado y que nuestro viejo hombre ha sido crucificado con él para que ya no sirvamos más al pecado. Entonces, surgió el asunto de la voluntad del yo, y vimos la necesidad de consagrarnos. Y vimos cómo la muerte opera en nosotros para hacernos dispuestos a renunciar lo que queremos y obedecer al Señor. Todo esto nos da un comienzo en nuestro ministerio, pero todavía no toca el punto principal. Todavía se puede carecer del conocimiento de lo que es el alma. Entonces, se nos presenta otra fase en Romanos 7, donde se ve el asunto de la santidad,
una santidad viva y personal. Ahí se ve un verdadero hombre de Dios que trata de complacer a Dios en la justicia, pero que se sujeta a la ley y a su poder. Trata de agradar a Dios con su propia fuerza carnal, y la cruz lo tiene que llevar a la posición donde dice: no puedo hacerlo, no puedo agradar a Dios con mis poderes, solo puedo confiar que el Espíritu Santo lo haga en mí. Pienso que algunos de nosotros hemos pasado por experiencias muy difíciles para aprender esto, y para descubrir el valor de la muerte del Señor, la que opera de esta manera. Hay una gran diferencia entre la carne en relación a la santidad de vida, que se ve en Romanos 7, y los poderes naturales de la vida del alma en relación con el servicio al Señor. Aún al conocer todo esto y tener la experiencia, todavía hay una esfera adicional donde debe operar la muerte del Señor para que realmente le seamos útiles. Aunque tengamos todas estas experiencias, todavía no nos puede usar con confianza hasta que se trate con esto. ¿Cuántos sirvientes usa Dios, como se dice en la China, para edificar 12 pies de una pared, solo para que ellos mismos la destruyan al derrumbar 15 pies? Dios nos usa, pero al mismo tiempo destruimos nuestra propia obra, y a veces el trabajo de otros, porque todavía existe algo que no ha sido tratado con la cruz. Ahora veremos cómo el Señor se ha propuesto tratar con el alma, y después veremos cómo esto afecta nuestro servicio al Señor. La operación subjetiva de la cruz. Tenemos que pensar en 4 pasajes de los Evangelios. Estos son Mateo 10:34, Marcos 8:32, Lucas 17:32 y Juan 12:24. Estos 4 pasajes tienen algo en común. En cada uno de ellos, el Señor mismo nos habla en cuanto a la actividad del alma humana. Y cada uno trata con un aspecto o manifestación diferente de la vida del alma. Él nos dice claramente en estos versículos que solo se puede tratar el alma del hombre de una manera, que es tomar la cruz diariamente y seguirlo a Él. Como hemos visto, la vida del alma o la vida natural de la que hablamos es algo adicional a lo que se presenta en los pasajes que tratan con el viejo hombre de la carne. Dios enfatiza que nos ha crucificado con Cristo una vez por todas. Hemos visto 3 veces en la epístola a los Gálatas que se habla del aspecto de la crucifixión como un hecho terminado. En Romanos 6:6 tenemos la declaración que nuestro viejo hombre ha sido crucificado, lo cual podemos parafrasear como: nuestro viejo hombre ha sido crucificado finalmente y para siempre. Es algo que ya se ha logrado y que debe de comprenderse mediante revelación divina y aceptarse por fe. Pero hay un aspecto adicional de la cruz, a saber, lo que se implica en la expresión tomar la cruz diariamente. Y este es el tema que vamos a ver. Hasta ahora la cruz me ha llevado a mí, pero ahora yo tengo que llevarla. Llevar la cruz es algo interno. Esto es a lo que nos referimos al decir la operación subjetiva de la cruz. Además, es un proceso continuo de seguirlo a Él, paso a paso. No se trata de una crucifixión del yo, en el sentido de que nuestros dones y habilidades naturales, nuestra personalidad e individualidad se eliminen por completo. Si fuera así, no se podría hablar, Hebreos 10:39, como dice, somos de los que tienen fe para ganar el alma. No perderemos el alma de esa manera, porque si fuera así, perderíamos nuestra existencia individual por completo. El alma sigue allí con sus dotes naturales,
pero se le aplica la cruz para llevar a estos dotes a la muerte, para ponerles la marca de su muerte, la muerte de Cristo, y después, si Dios quiere, se nos devuelven en la gloriosa resurrección. Es con este sentido que Pablo dice a los filipenses, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la comunión en sus padecimientos, configurándome a su muerte. La marca de la muerte está sobre el alma todo el tiempo, para llevarlo a que siempre esté sujeta al Espíritu, y donde nunca se imponga de manera independiente. Solo la cruz que opera de esta manera podría causar que un hombre del calibre de Pablo, y con todos sus recursos que se ven en Filipenses 3, desconfiara en su propia fuerza natural a tal grado que pudo escribir a los corintios, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y temor y mucho temblor, y ni mi palabra ni mi proclamación fue con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El alma es la sede de nuestro afecto, y cuánto influencia en nuestras decisiones y acciones. No son volitivamente pecaminosas, sino que son algo que pueden constituir una afección natural para otra persona, que si no se controla por el Espíritu, puede ser una mala influencia en todo lo que hagamos. Así que en el primer pasaje que estamos considerando, el Señor nos tiene que decir, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Seguir al Señor en el camino de la cruz es el único camino que Él tiene para nosotros, y es lo normal. Y a esto le sigue, el que haya la vida de su alma la perderá, y el que la pierde por causa de mí la hallará. El peligro escondido para desviarnos del camino de Dios son los afectos que operan en forma sutil. Y la clave de esto es el alma, la cual debe de ser tocada por la cruz. Tengo que perder mi vida del alma, como lo dice el Señor, y como lo intentamos explicar aquí. Algunos de nosotros sabemos muy bien qué es lo que significa perder el alma. Ya no podemos satisfacer sus deseos, ya no podemos ceder a ella y gratificarla, y esto es perder el alma. Estamos pasando por un proceso doloroso para negarle al alma lo que desea. Muchas veces tenemos que confesar que no es un pecado específico el que nos impide seguir al Señor hasta el fin. Nos detenemos porque amamos algo de una manera secreta. Nos desvía una afección natural e inocente. Sí, los afectos humanos juegan un papel principal en nuestras vidas, y la cruz tiene que entrar allí y purificarnos. Ahora veremos los versículos de Marcos 8. Pienso que este es un pasaje muy importante. El Señor acababa de enseñarles a los discípulos en Cesarea de Filipo que iba a morir entregado por los líderes judíos, y entonces Pedro, con todo su amor con que amaba a su maestro, se acercó y protestó, diciendo, «Dios tenga compasión de ti, Señor, de ningún modo te suceda eso». Le pidió al Señor que se salvara porque lo amaba. Entonces el Señor tuvo que reprenderle como si fuera Satanás, por poner la mente en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Y entonces dijo a la multitud que se había reunido, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque el que quiera salvar la vida de su alma, la perderá,
y el que la pierda por causa de mí y del Evangelio, la salvará. La vida del alma es el tema que se trata aquí, y en particular del deseo almático de preservarse a sí mismo. Se presenta la sugerencia sutil: haré lo que sea, y estaré dispuesto a todo si es que me dejas vivir. Tengo que vivir. Aquí el alma está gritando que la ayuden. ¿Ir a la cruz? ¿Ser crucificado? Oh, esto es demasiado. Se pasa de la raya. Ten misericordia, ten piedad de ti mismo. ¿Acaso me quieres decir que vas a ir en contra de ti mismo y seguir a Dios? Algunos de nosotros ya sabemos que para avanzar con Dios tenemos que ir en contra de la voz de nuestra alma, sea la nuestra o la de otras personas, y permitir que la cruz entre, para callar la apelación de ese deseo de preservarnos a nosotros mismos. ¿Le tengo yo miedo a la voluntad de Dios? La hermana amada y santa que me influenció tanto durante mi vida, me preguntó muchas veces: ¿te gusta la voluntad de Dios? ¡Qué pregunta tan tremenda! No me preguntó: ¿haces la voluntad de Dios? Sino que me dijo: ¿te gusta la voluntad de Dios? Esa pregunta es muy profunda. Me acuerdo que en una ocasión ella estaba en medio de una controversia con el Señor sobre algo. Sabía lo que el Señor quería, y ella quería lo mismo en su corazón, pero era una situación difícil, y la escuché orar así: Señor, te confieso que no me gusta esto, pero por favor, no te rindas a mí. Simplemente espera, Señor, y yo me daré por vencida ante ti. Ella no quería que el Señor se rindiera a ella y disminuyera las demandas que le había requerido. Ella no quería nada más que agradarle a Él. Muchas veces hemos llegado al punto donde estamos dispuestos a soltar lo que pensamos que son cosas buenas y valiosas, y aún que hasta pertenecen a Dios, para que se haga su voluntad. Pedro estaba preocupado por el Señor, debido a su amor natural por Él. Podemos pensar que Pedro tenía un amor maravilloso por el Señor, tan grande que aún se atrevió a interrogar a Jesús. Solo un amor fuerte causaría que alguien llegue a eso. Creemos que entendemos a Pedro, pero cuando existe una pureza de espíritu, sin la mezcla del alma, no estaríamos muy dispuestos a cometer el mismo error. Reconoceríamos más rápidamente dónde está la voluntad de Dios y descubriremos que nuestro corazón se deleita donde está la voluntad del Señor. El Señor Jesús trata de nuevo con el asunto del alma en Lucas 17, y allí en relación a su regreso. Al hablar de el día en que el Hijo del Hombre sea revelado, lo compara con el día que Lot salió de Sodoma. Un poco más tarde, habla del arrebatamiento de los santos cuando dice: el uno será tomado y el otro dejado. Pero entre la referencia donde Lot es llamado para salir de Sodoma y el arrebatamiento de los santos, dice estas palabras maravillosas: en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva a las cosas que dejó atrás. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué hay que acordarse de la esposa de Lot? Debido a que dice: el que procure conservar la vida de su alma, la perderá, y el que la pierda, la conservará. Si no me equivoco, este es el único pasaje en el Nuevo Testamento que hace referencia a nuestra reacción al arrebatamiento. Tal vez hayamos pensado que cuando venga el Hijo del Hombre, nos vamos a encontrar con Él automáticamente, debido a lo que dice 1 Corintios 15, 51 y 52, que todos seremos transformados en un momento,
en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Pero no importa cómo entendamos estos dos pasajes, el de Lucas debe detenernos y hacernos considerar, porque se enfatiza fuertemente que uno será tomado y el otro dejado. Este es un asunto de cuál es nuestra reacción al llamado, y en base a esto se nos hace una súplica urgente para estar listos. También pueden comparar con Mateo 24:42. Bueno, realmente hay una razón para esto. Ciertamente ese llamado no va a producir un cambio milagroso de última hora en nosotros comparado con nuestro andar previo con el Señor. No, en ese momento nos daremos cuenta del tesoro real que hay en nuestro corazón. Si es el Señor mismo, no habrá miradas atrás, porque una miradita hacia atrás decidiría todo. Es tan fácil permanecer ligado a los dones o a la obra de Dios en vez de a Dios mismo. Permítame hacer una ilustración. En este momento estoy escribiendo un libro. He terminado 8 capítulos y me quedan 9 por escribir, por los cuales estoy orando seriamente delante del Señor. Pero si llega el llamado que me diga, ven, sube aquí, y mi reacción es, ¿y qué va a pasar con mi libro? La respuesta muy bien puede ser, está bien, quédate y termínalo. Ese mismo asunto valioso que estamos haciendo aquí abajo puede ser suficiente para atraparnos como una estaca que nos clava en la tierra. Todo esto es un asunto de vivir por el alma o por el espíritu. En el pasaje de Lucas hemos visto la vida del alma y su relación con las cosas terrenales, y no son cosas pecaminosas. El Señor solamente mencionó casarse, sembrar, comer y vender, y estas son actividades perfectamente legítimas que no tienen nada de malo. Pero si nos ocupamos con estos asuntos al punto que atraigan a nuestro corazón, nos atraparán. La manera de salir de ese peligro es perder el alma. Esto se ve muy bien cuando Pedro reconoció al Señor resucitado a la orilla del lago. Aunque había regresado a su ocupación anterior con los demás, no tuvo ninguna consideración del bote o de la red llena de peces que había sido llenada milagrosamente. Cuando escuchó que Juan reconoció al Señor diciendo, ¡es el Señor!, lo vemos que se echó al mar para ir a Jesús. Esta es una separación verdadera. La pregunta es, ¿dónde está mi corazón? La cruz debe de operar en nosotros hasta que nos separemos en nuestro espíritu de cualquier cosa o persona que no sea el Señor mismo. Pero aún aquí, solo estamos tratando con los aspectos más externos de la actividad del alma. Que el alma galope a sus afectos, que se imponga, que trate de manipular o que se ocupe de cosas terrenales, son cosas pequeñas y no son el centro del problema. Hay algo más profundo aún que trataré de explicar ahora. La cruz y llevar fruto. Veamos Juan 12, 24 y 25 de nuevo. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama la vida de su alma la perderá, y el que la aborrece en este mundo, para vida eterna la guardará. Aquí tenemos la operación interna de la cruz de la cual hablábamos, es decir, la pérdida del alma, relacionada con el aspecto de la muerte del Señor Jesús como un grano de trigo. Esta es su muerte con miras al aumento, o con miras al incremento, con la meta de dar fruto. Hay un grano de trigo con vida en su interior, pero queda solo. Tiene el poder para impartir su vida a otros,
pero para hacer esto debe entrar en la muerte. Ahora sabemos cuál fue el camino que tomó el Señor. Él entró en la muerte, y como vimos anteriormente, su vida resultó en muchas vidas. El Hijo murió, y volvió como el primogénito entre muchos hijos. Él entregó su vida para que nosotros la recibiéramos. Es en este aspecto de su muerte que hemos sido llamados a morir. Aquí nos muestra lo valioso que es ser conformados a su muerte, donde perdemos nuestra propia vida natural para que podamos impartir la vida en el poder de su resurrección, compartiendo la nueva vida de Dios que está en nosotros. Ese es el secreto del ministerio, el camino que lleva fruto verdadero para Dios. Como dijo Pablo, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros, mas en vosotros la vida. Ahora llegamos al punto principal. Nosotros que hemos recibido a Cristo, tenemos una nueva vida. Todos tenemos esta posesión valiosa, el tesoro dentro del vaso. Alabado sea el Señor por la realidad de su vida dentro de nosotros. Pero, ¿por qué hay tan poca expresión de esa vida? ¿Por qué se queda sola? ¿Por qué no está fluyendo e impartiendo vida a otros? ¿Por qué es aparente aún en nuestras propias vidas? La razón por la que se halla muy poca señal de vida, aun cuando la vida está presente, es debido a que el alma está envolviendo y restringiendo esta vida como la cáscara envuelve al grano de trigo, y no tiene salida. Estamos viviendo en el alma, estamos laborando y sirviendo en nuestra propia fuerza natural. No recibimos el suministro de Dios. El alma está obstaculizando el camino para que brote la vida. Si pierdes el alma, encontrarás plenitud. Una noche oscura, una mañana de resurrección. Así que regresamos a la vara de almendra, la cual se llevó al santuario por una noche oscura, en donde no se veía nada. Sin embargo, en la mañana reverdeció. Aquí están la muerte y la resurrección, la vida que se entregó y la vida que se ganó. Y aquí se comprueba el ministerio. Pero ¿cómo se lleva a cabo esto en la práctica? ¿Cómo reconozco que Dios está tratando conmigo de esta manera? Primero debemos entender una cosa. El alma, con su fondo de energía y recursos naturales, va a continuar con nosotros hasta la muerte. Hasta entonces habrá una necesidad diaria e interminable de la operación de la cruz en nosotros. Esta es la condición para el servicio que Jesús establece permanentemente al decir, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Nunca podemos evitar esto. Aquel que lo evade no es digno de mí. Él no puede ser mi discípulo. La muerte y la resurrección deben permanecer como un principio permanente en nuestras vidas para perder el alma y para que surja el espíritu de vida. Sin embargo, aquí también puede haber una crisis que puede transformar nuestra vida y servicio para Dios. Es una puerta por la cual podemos entrar a un camino totalmente nuevo. Tal crisis ocurrió en la vida de Jacob en Peniel. Jacobo era el hombre natural, que estaba buscando lograr la meta de Dios. Él sabía muy bien lo que Dios había dicho, el mayor servirá al menor, pero él estaba tratando de evadir esto con su astucia. Dios tenía que acabar con esa fuerza natural en Jacob, y lo hizo cuando tocó su pierna. Jacob continuó andando, pero ahora cojeaba. Era un Jacob diferente, tal y como lo indica su cambio de nombre.
Todavía tenía sus pies y los podía usar, pero Dios había tratado con su fuerza y ahora cojeaba debido a la lesión de la cual nunca se podría recobrar. Dios nos debe de llevar a este punto y no puedo decirle cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. A través de una experiencia profunda y oscura, Él trata con nuestro poder natural y éste se debilita, para que ya no nos atrevamos a confiar en nosotros mismos. Él ha tenido que tratar con algunos de nosotros de maneras muy extrañas y llevarnos por experiencias dolorosas y difíciles para llegar a este punto. Al final, llega el momento en donde ya no nos gusta hacer la obra cristiana. Es más, casi tenemos miedo de hacer cosas en el nombre del Señor. Pero, finalmente, Él nos puede empezar a usar. Le puedo decir esto, que por un año después de haberme convertido, tenía un deseo de predicar. Era imposible permanecer callado. Era como si hubiera algo dentro de mí que me llevaba hacia adelante y tenía que continuar. El predicar había llegado a ser mi vida. El Señor en su gracia le puede permitir continuar de esta manera y con mucha bendición, hasta que un día la fuerza natural que lo motiva es tratada. Y de allí en adelante ya no lo hace porque quiere, sino porque el Señor lo desea. Antes de esa experiencia usted predicaba por la satisfacción que recibía de servir a Dios. De esa manera, sin embargo, a veces el Señor no podía llevarlo a hacer algo que él deseaba. Estaba viviendo por la vida natural, y esa vida cambia mucho, es variable. Ella es esclava de su temperamento. Cuando se siente bien, no hay nada que lo detenga, pero cuando se siente mal, no quiere hacer nada aun cuando es algo necesario. Usted no es moldeable en las manos del Señor. Por lo tanto, Él tiene que debilitar la fuerza de sus preferencias y sus gustos hasta que haga algo porque Él lo desea y no porque a usted le guste. Puede ser que no lo disfrute, pero de todas maneras lo hará. No se trata de que predique o haga algo para Dios debido a la satisfacción que obtiene al hacerlo. No, ahora lo hace porque es la voluntad de Dios y no le importa si lo disfruta o no. El verdadero disfrute de hacer su voluntad es más profundo que nuestras emociones que fluctúan. Dios nos quiere llevar al punto donde Él solamente expresa un deseo y usted instantáneamente responde. Ese es el espíritu de un siervo en el Salmo 40. Pero tal espíritu no es natural para ninguno de nosotros. Solamente lo adquirimos cuando nuestra alma, la sede de nuestros afectos, voluntad y energía naturales, sea sujeto a Él por medio de la cruz. Este es el espíritu de servicio que Él está buscando y que va a obtener de todos nosotros. Puede ser que se tarde mucho en adquirirlo, o sea que sea de un solo golpe, pero Dios tiene su manera de hacerlo y debemos de respetarla. Todo siervo verdadero de Dios debe de conocer esa incapacidad de la cual nunca se pueda recobrar y ser el mismo otra vez. Algo debe ocurrir en usted, debido a lo cual realmente usted se tenga miedo a sí mismo. Tendrá miedo de actuar con el impulso de su alma, porque sabe lo mal que se va a sentir en el corazón delante del Señor si lo hace. De esta manera llega a conocer algo de la disciplina de un Dios amoroso, un Dios que os trata como a hijos. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con su Espíritu en cuanto a esta relación de hijo, y en cuanto a la herencia y la gloria que son nuestras si es que padecemos juntamente con Él. Y su respuesta al Padre, a partir de su Espíritu, es Abba, Padre. Cuando esto realmente ocurra en usted, entonces ha llegado a un nuevo lugar al cual llamamos el terreno de la resurrección.
Tal vez la muerte, como principio, tuvo que forjar una crisis en su vida natural, y al pasarla descubre que Dios lo libera al introducirlo a la resurrección. Y descubre que recupera lo que ha perdido. Sin embargo, no es igual que antes. El principio de la vida que opera en usted ahora es algo que lo dirige y lo capacita, motivándolo con la nueva vida divina. De aquí en adelante recupera lo que había perdido, pero ahora poseyendo nuevos valores, porque está bajo el control celestial. Déjenme explicar esto otra vez. Si queremos ser personas espirituales, no hay necesidad de amputar nuestras manos o pies. Todavía podemos tener nuestro cuerpo. De la misma manera, podemos tener nuestra alma, con el uso completo de sus facultades. Sin embargo, el alma ya no es la fuente de nuestra vida. Ya no vivimos en ella, ya no obtenemos suministro de ella, ni vivimos por medio de ella, sino que simplemente la usamos. Si nuestro cuerpo llega a ser nuestra vida, viviríamos como animales. Cuando el alma llega a ser nuestra vida, vivimos como rebeldes y fugitivos de Dios, sin duda con dones, cultura y educación, pero alejados de la vida de Dios. Sin embargo, cuando vivimos nuestra vida en el Espíritu y por medio del Espíritu, aunque todavía usemos las facultades del alma como las del cuerpo, ellas ahora son sirvientes del Espíritu. Y cuando lleguemos a este punto, Dios realmente nos puede usar. Pero muchos de nosotros tenemos dificultad con esa noche oscura. En una ocasión, el Señor me dejó a un lado, entre comillas, por varios meses, y espiritualmente me puso en una oscuridad total. Parecía que me hubiera abandonado. Casi nada pasaba, y yo realmente había llegado al fin de todo. Entonces, poco a poco, Él recuperó todo otra vez. La tentación siempre es tratar de ayudar a Dios y recobrar las cosas nosotros mismos. Pero recuerde que debe pasar una noche entera en el santuario, una noche completa en la oscuridad. No se puede apresurar. Él sabe lo que está haciendo. A nosotros nos gustaría pasar de la muerte a la resurrección en una hora. No podemos aceptar que Dios nos ponga a un lado por largo tiempo. No podemos esperar. Yo no puedo decirle cuánto se va a tardar, pero en principio lo va a mantener allí por un periodo de tiempo definido. Va a parecer que nada está ocurriendo, como si todo lo que usted valoraba se desvaneciera. Es como si estuviera delante de una pared en blanco, sin puertas. Aparentemente todos los demás están siendo bendecidos y usados, mientras que usted siente que no lo han escogido y que está perdiendo. Permanezca quieto. Todo está en la oscuridad, pero solo es por una noche, y debe ser una noche completa. Pero eso es todo. Después se dará cuenta que se le regresa todo en una resurrección gloriosa, y que es muy diferente en comparación lo que había antes con lo que hay ahora. Estaba comiendo con un hermano joven, a quien el Señor le estaba hablando de nuestra energía natural, y me dijo, es una bendición saber que el Señor lo ha visitado y tratado de una manera fundamental, y cuando se recibe ese trato nos incapacita. Había un plato de panecillos sobre la mesa y tomé uno y lo partí por la mitad, como si me lo fuera a comer. Después junté las dos piezas cuidadosamente y le dije, se ve bien, pero en verdad nunca va a ser igual, ¿verdad? Una vez que eres quebrantado, siempre vas a obedecer al toque más pequeño de Dios. Eso es todo. El Señor sabe lo que está haciendo con los que le pertenecen, y todas nuestras necesidades se satisfacen con su cruz, para que la gloria del Hijo se pueda manifestar en sus hijos.
Los discípulos que han seguido este camino pueden decir como Pablo que servía a Dios en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Ellos han aprendido el secreto del ministerio. Servimos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Muy pocos han podido llevar una vida tan activa como la de Pablo. En Romanos nos dice que predicó el Evangelio desde Jerusalén hasta Ilírico, y que estaba listo para ir a Roma, y si era posible, hasta España. Sin embargo, en todo este servicio, que abarcaba todo el mundo del Mediterráneo, Pablo tenía un solo objetivo en su corazón, que era elevar a aquel que lo hizo todo posible. Y dice, por eso puedo gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Este es el servicio espiritual. Que Dios nos haga a cada uno de nosotros igual que Él, un esclavo de Jesucristo.